Hey, bienvenidos al canal de Sisio, soy John Sky Solo, así que pónganse cómodos que apenas iniciamos. Hola a todos y bienvenidos a nuestra sección teórica en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a platicarles cómo hacer un videojuego, los pasos a seguir. Si quieres crear tu propio videojuego desde cero, debes saber que será un trabajo duro, especialmente si no cuentas con el apoyo de un equipo de personas que te ayuden, pero será altamente gratificante. El primer paso es que tengas una idea de qué tipo de videojuego quieres hacer y saber a rasgos generales qué quieres transmitir con él. Después piensa en tus limitaciones. Si quieres hacer un videojuego con alta calidad gráfica, vas a necesitar el apoyo de un equipo humano y también un apoyo económico importante. Si no cuentas con un estudio, ni con recursos, ni experiencia, hacer un videojuego de altas expectativas puede ser demasiado ambicioso. Puedes empezar por crear un juego para móvil, ya que suelen tener una complejidad menor a un videojuego de PC o videoconsola. Si lo haces bien, puedes crear un juego para móvil que ofrezca muchas horas de diversión. También puedes pensar en desarrollar una aventura gráfica o un juego de 2 dimensiones, donde no requieres de un motor gráfico potente para generar escenas. Debes pensar también en el tiempo que vas a emplear en el desarrollo. Si apenas tienes un par de horas a la semana, no optes por hacer algo muy sofisticado. El siguiente paso es crear un guión. Aquí debes considerar los siguientes puntos. Define a los personajes y los escenarios. Define una introducción, nudo y desenlace de la historia. Crea misiones para tu juego y la manera de cómo resolverlas. Piensa en cómo premiar los logros del jugador. Organiza las ideas de los diversos caminos que puedan seguir en la historia. Prepara tu equipo de trabajo. Necesitas utilizar una PC actual para desarrollar, ya que el software que te va a permitir crear el juego va a requerir tener un soporte de hardware importante. Generalmente no hace falta que sea la última generación, pero no debe ser muy antiguo. Y tener en cuenta una buena memoria RAM. Para que tengas una idea de cómo desarrollar un videojuego con los motores gráficos más punteros del momento, se requieren las siguientes características. Si puedes contar con ayuda, mucho mejor, ya que es más probable obtener un juego más profesional y lo lograrás en menor tiempo. El siguiente paso es escoger el motor gráfico a emplear. Para crear videojuegos existen los motores gráficos, que son un montón de librerías que cuentan con todos los elementos de programación para desarrollar la inteligencia artificial de tu videojuego, así como la física de este. Aunque hay motores gráficos que tienen un entorno de desarrollo gráfico que permite desarrollar ciertas acciones sin escribir ni una sola línea de código fuente, es recomendable tener conocimientos de programación, pues tarde o temprano los vas a necesitar. Suele ocurrir que el motor gráfico se queda corto en ciertos aspectos y podemos requerir modificar o crear algo en el motor que nos facilita, o más bien no nos facilita, sin saber programar, entonces no podremos hacerlo. El siguiente paso es centrarse en la parte gráfica y sonora. Hay un montón de efectos de sonido y de elementos gráficos que puedes descargarte de forma gratuita para añadir a tu juego. No obstante, estos recursos suelen ser empleados por muchos otros desarrolladores, especialmente por los más amateurs. Si quieres hacer algo único y diferente, deberás emplear esfuerzo en crear tus propios diseños audiovisuales. Por último, prueba tu juego. Antes de lanzar tu juego, para que el mundo pueda disfrutarlo, debes probarlo muy bien para evitar que tenga errores. Para ello debes pasarle el juego a varias personas que se encarguen de probarlo. Ya mencionado lo anterior, hablaremos del ámbito profesional de la creación de videojuegos. Para eso hablaremos sobre el Game Design. El Game Design o diseño de videojuegos es la disciplina que se encarga de definir la historia, estructura y elementos que componen un videojuego y cómo interactúan entre sí. Es decir, la creación de los personajes, escenarios, objetivos, puntuaciones y estados, recompensas y las reglas del juego. La tarea principal de un diseñador de videojuegos es la de generar gameplay, diseñar el sistema junto al programador, pero también corregir errores, afrontar los problemas y encontrar soluciones a cada ecuación. El gameplay es la capacidad que tienen los consumidores de intervenir, de interactuar e incluso de llegar a alterar la experiencia que se les plantea a través de la mecánica del juego. Es decir, todas las acciones que un jugador puede llevar a cabo, desde andar, correr, saltar, golpear, disparar, absolutamente todo. Una vez que se han ideado estas mecánicas, la siguiente labor de un game designer es comunicarlas al resto de los desarrolladores del videojuego. Dentro del proceso de definición de mecánicas existe una máxima dentro del desarrollo de videojuegos,
y es que absolutamente todo se valida en in-game. Ahora hablaremos de las fases de creación. La producción, guión, animación, grafismo, modelado 3D, interfaces, programación, diseño de personajes, escenarios, cinemáticas, sonido, doblaje, testing, localización, distribución. Crear un videojuego, al final, después de todo esto, es una tarea realmente compleja, en la que intervienen decenas de disciplinas y una especialización enorme en cada una de ellas. Podríamos dividirlas en 3 departamentos principales: arte, programación y game design. La tarea del game designer es la de generar un gameplay sólido y divertido basado en mecánicas coherentes y bien cohesionadas. Además, para sacar el máximo partido de estas mecánicas, también debe construir los entornos del juego más adecuados. Los procesos se dividen en 3 etapas: preproducción, producción y postproducción. Preproducción. Esta es la fase de conceptualización del proyecto, donde se juntan todos los departamentos, y las 2 primeras tareas son el brainstorming y la documentación. Aquí es donde nace el videojuego y donde se define la historia, se plantean las mecánicas y los objetivos, qué va a hacer cada departamento, qué se necesita, etc. Fase de producción. La fase de producción tiene un sentido circular, es decir, existe un sistema de verificación y correcciones continuas, de forma que cada implementación que se desarrolla pasa por los diferentes departamentos una y otra vez hasta que todos los elementos funcionen correctamente. Ya dicho lo anterior, hablaremos sobre el proceso de los entregables, o sea, las versiones. La primera es la alfa. Como dijimos, es la primera versión funcional completa pero inestable. Aquí todas las mecánicas y niveles están implementadas, pero no se han incluido todos los elementos de arte. Estos se sustituyen por assets provisionales. Versión beta. Esta es la primera versión completa del juego. Todo el contenido ya está en el juego y solo se realiza el fixing, donde se corrigen los bugs, y el objetivo es construir un release candidate, es decir, una candidata versión final. Versión GOD. Esta es la versión final. El videojuego que se distribuye, se crean las copias en DVD o Blu-ray y se envían todas las plataformas de videojuegos online. Fase de postproducción. La postproducción es la fase de mantenimiento, donde una vez se ha lanzado el videojuego al mercado, se crean por un lado contenidos adicionales y actualizaciones, y por otro lado se realizan mejoras en el rendimiento y correcciones de pequeños bugs